Hablemos de cómo analizar un caso penal. El análisis de casos penales es la mejor forma de poder dar a entender los conceptos de la parte general y especial del Código Penal argentino. Nos permite aprender de una mejor forma de cómo se aplican los conocimientos teóricos a la práctica. Por eso es muy importante saber cómo analizar un caso penal. En este video te voy a contar algunas cosas que tienes que tener en cuenta para poder realizar de la mejor forma posible un análisis de un caso. Para eso te voy a dar concepciones generales, los pasos a seguir y también un ejemplo de cómo podrías analizar un caso penal. Antes de comenzar tenemos que hacer una distinción. Por un lado vamos a tener los casos destinados a la enseñanza del derecho penal en su parte general y por otro a los destinados a la parte especial. Los de la parte general van a estar orientados a analizar específicamente cada estrato de la teoría del delito. Por otro lado, los de la parte especial van a estar centrados en analizar cómo se dan los requisitos de una figura específica a un caso determinado. Esto es importante porque nos va a poder determinar cómo tenemos que hacer el análisis y sobre qué cosa vamos a tener que centrar. Ahora bien, comencemos. Para poder hablar del análisis de un caso penal, vamos a tener que hablar sí o sí de la teoría del delito, que es una forma de estructurar el análisis de los elementos de una conducta típica antijurídica y culpable, es decir, de un delito. Y de acá surgen todos los elementos que tenemos que tener en cuenta al analizar un caso. Vamos a tener entonces el estrato de la acción, luego el de la tipicidad, luego el de la antijuridicialidad y finalmente el de la culpabilidad. Algunos autores agregan un quinto elemento que es las excusas absolutorias, pero este ya es un elemento extra porque si se dan los primeros cuatro podemos hablar de que existe delito. Para hablar del análisis del caso concretamente vamos a tener que pasar cada estrato y llegar finalmente a la culpabilidad para poder decir que existe un delito. Ahora hablemos un poco de las consideraciones generales a tener en cuenta a la hora de resolver un caso penal. Siempre tenemos que tener en cuenta que los casos penales son casos de laboratorio. Pueden estar basados en hechos reales o no, pero lo cierto es que al analizar un caso tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que el caso dice. Sencillamente podríamos resumirlo en que el caso dice lo que el caso dice. ¿Por qué? Porque los hechos, todo lo que se relata en el mismo debe darse por probado y solamente debe interpretarse en el sentido en el que está escrito. Bueno, luego vamos a hablar entonces de los pasos a seguir. El primer paso siempre va a ser leer. Hay que leer el caso en su totalidad. No basta con leer solamente el texto del caso, sino que lo central es leer la consigna. Generalmente los casos penales de laboratorio vienen con una consigna, porque permite circunscribir el trabajo que se quiere realizar. Eso nos deja claro cuál es la intención del profesor a la hora de darnos un caso, porque nos puede pedir que nosotros analicemos el caso desde la perspectiva del juez, del fiscal o del defensor, y eso nos va a dar diferentes soluciones. ¿Por qué es importante leer la consigna y saber desde qué perspectiva nos vamos a parar? Bueno, si nos paramos en la perspectiva de un juez, tenemos que resolver los planteos que hayan hecho los fiscales y defensores, es decir, dar respuesta a los argumentos que hayan planteado o que se encuentren planteados en la consigna del caso. Por otro lado, si somos fiscales, vamos a tener que argumentar de la forma correcta por qué consideramos que se debe aplicar una figura penal. Si somos defensores, deberíamos hacer lo contrario, es decir, por qué no debe aplicarse una figura penal o buscar una figura que sea menos gravosa y que se pueda aplicar al caso, siempre explicando los porqués. Luego de leer el caso, tenemos que identificar a los sujetos y las conductas involucradas. Para ello podemos señalarlo con un color distintivo y luego ir resaltando cuáles son las secuencias. Hay casos que son cortos y no requieren mucho trabajo en este sentido, pero hay otros que al ser más extensos es conveniente poder trabajarlo de forma pormenorizada y bien estratificada para poder avanzar en una correcta resolución. Una vez que hayamos identificado cuáles son los sujetos involucrados en las conductas realizadas, tenemos que pasar a ver si existe algún problema clave. Generalmente los casos penales van a venir acompañados de una cuestión central, que es el objeto de análisis, para lo cual se diseña el caso. Entonces, siempre va a estar escondido en el caso un punto, una palabra, puede ser una frase, que tenga información central que nos va a permitir dar una respuesta en uno u otro sentido. Por eso es importante poder dar con ese punto clave, que va a ser el problema típico. Teniendo identificado el sujeto, la conducta y el problema típico, podemos avanzar sobre la teoría del delito, ya con una idea de cuál es el delito que se ha presentado en el caso. Para ello vamos a tomar la teoría del delito, la estructura básica: acción, tipicidad, antijuridicialidad, culpabilidad. Tomando esto vamos a poder hacer el análisis y pasar de un estrato al otro siempre que el caso lo permita. Te voy a dar los pasos que tienes que seguir para resolver un caso de la parte especial, concretamente un caso de un delito activo y doloso.
porque es el ejemplo más sencillo para poder trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de la acción. En un caso, en la parte especial, no vamos a centrarnos tanto en esta parte, pero sí es fundamental identificar si existe o no alguna de las excluyentes de acción. Si no existe, podemos pasar al siguiente estrato, que es la tipicidad. En la tipicidad vamos a hablar del tipo objetivo y del tipo subjetivo. El tipo objetivo se puede circunscribir al análisis de tres elementos. Los elementos típicos, que son propios de las figuras, el análisis de la relación causal y el análisis de la imputación objetiva. Los elementos típicos de una figura pueden ser un sujeto activo especial, un sujeto pasivo especial, una circunstancia que debe darse en el contexto para poder dar por acreditado el delito, entre otros elementos. Dependerá mucho de la figura que estemos hablando. El análisis de la causalidad y de la imputación objetiva es genérico a todos los delitos. La causalidad implica la relación o nexo causal entre un hecho y su consecuencia. Para esto aplicamos la teoría de la conditio sine qua non, es decir, intentamos suprimir la conducta que realiza el sujeto activo y vemos si el resultado cambia. Si el resultado no cambia, significa que existe una relación causal. Y luego debemos hablar de la imputación objetiva. Para ello tenemos que analizar tanto la generación de un riesgo prohibido o desaprobado y que ese riesgo se materialice en el resultado. Los objetivos, como estamos hablando de un delito doloso, vamos a identificar primero la existencia o no de dolo. Ahí vamos a poder presentarnos con alguna clase de error, un error de tipo, que afecta el conocimiento o la representación de los elementos objetivos, es decir, el dolo. Podemos entenderlo de esta forma el dolo, podemos entenderlo como el conocimiento de la voluntad, va a depender mucho de qué teoría adoptes. Pero al principio quedémonos con la representación de los elementos típicos del tipo objetivo. Bien. Luego, debemos analizar qué clase de dolo es, porque existen figuras que requieren un dolo específico, puede no ser exclusivamente de dolo directo. Así que es conveniente analizar si se trata de un dolo directo, indirecto o eventual. Y esto también refuerza nuestro análisis del caso. Y finalmente, tenemos que analizar la existencia de un elemento subjetivo especial, que es un elemento diferente del dolo que puede presentarse en un caso y que es necesario identificar para poder hablar de determinadas. Si encontramos que todos los elementos de la tipicidad se encuentran acreditados, podemos pasar al análisis de la antijuricidad. En la antijuricidad vamos a ver la existencia o no de causales de justificación. En caso de que exista una causal de justificación, tenemos que analizarla tanto objetiva como subjetivamente. Y en caso de que no, basta con decir que la conducta es antijurídica y pasar al siguiente estrato. En la culpabilidad tenemos que analizar tres puntos. Por un lado, la imputabilidad, por otro, el conocimiento potencial injusto y finalmente, la libre determinación. La imputabilidad, como sabemos, hace referencia a la capacidad de comprender la criminalidad del acto. El conocimiento potencial del injusto hace referencia al análisis de la existencia de errores de prohibición directos o indirectos. Y la libertad de determinación hace referencia a el análisis de la existencia de un estado de necesidad exculpable. Es decir, basta con ver si se da o no esa situación. Por ello, al pasar todo el estrato de la culpabilidad, podemos hablar de si el autor es responsable o no por su conducta. Si lo es, vamos a poder decir que existe una conducta típica antijurídica y culpable, es decir, un delito. Ahora bien, esto fue la parte teórica. Para poder bajarlo a la práctica tenemos que llegar sí o sí al análisis de un caso. Y por eso te propongo el siguiente. Así que acompáñame y te explico cómo podemos resolverlo. El caso dice así: José planea matar a Emanuel. Para evitar confusiones, esta vez decide hacerlo personalmente, aprovechando algún momento en que Emanuel estuviera dormido. Para ello, planea hacerlo con una pistola que le prestó Diego, sabiendo este de los planes del homicidio. Cuando José se entera de que Emanuel está alojado en un hotel de la ciudad, decide concretar el plan. Averigua el número de habitación de Emanuel y se dirige sigilosamente hacia la víctima, que en ese momento está dormida. José, sin revisar, dispara sobre la persona que se encuentra en la cama, dándole muerte. Al otro día, por medio de las noticias, José se entera que había matado a Sergio, primo de Manuel, y no a quien quería matar. ¿Cuál considera que es la figura aplicable a la conducta de José? Justifique su respuesta. Una vez que terminamos de leer el caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar la consigna, que en este caso consiste en averiguar cuál es la figura aplicable a la conducta de José. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar a los diferentes sujetos que aparecen en el caso, para poder organizarnos. Así vamos a ver que los sujetos que aparecen son José, Emanuel, Diego y finalmente Sergio. Luego tenemos que analizar cuáles son las conductas que realiza cada uno de los actores, en particular José, que lo que indica es que planea matar a Emanuel con una pistola y para ello se dirige sigilosamente al cuarto mientras está durmiendo Emanuel.
Luego dispara sobre quien finalmente termina siendo Sergio. Y justo acá es donde se encuentra el problema central del caso, que es que José dispara contra una persona a la cual no tenía intenciones de matar. Y con esto ya tenemos una idea previa de lo que vamos a hacer, que primero podemos resumir que la conducta de José fue matar a Sergio con un arma de fuego mientras éste estaba dormido, y para ello José ingresa sigilosamente a la habitación. El problema central es que José quería matar a Emanuel, es decir, hubo un error en la persona. Y la posible figura a imputar es un homicidio agravado por alevosía, más, podríamos decir, la agravante de comisión con arma de fuego. Como adelanté al comienzo del video, en el estrato de la acción no hace falta mucho análisis, basta decir que en este caso no existe ninguna causal de exclusión de la acción y por tanto podemos pasar al siguiente estrato. En la tipicidad vamos a tener que analizar la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Respecto del análisis de la tipicidad objetiva, podemos señalar primero la existencia de una relación causal, pues si José no hubiera disparado sobre Sergio, este no habría muerto. En el caso de la imputación objetiva, podemos decir que José produce un riesgo jurídicamente desaprobado, que es disparar sobre una persona, y producto de ello muere una persona. Con esto se materializa el riesgo en el resultado. Respecto de los elementos de la figura en concreto, es decir, el homicidio agravado por alevosía y con uso de arma de fuego, encontramos que la acción de José consiste en matar a una persona, Sergio, mediante un arma de fuego con aptitud para disparo, mientras que la víctima estaba dormida. Con esto se da el medio especial para cometer el delito, que es el arma de fuego, y una circunstancia concomitante o modalidad, que es que José actúa sobre seguro, porque nada amenaza su integridad física ni lo pone en peligro, realizando su conducta sin verse afectado por nada ni por nadie que pueda aumentar el poder defensivo de la víctima. Esto se comprueba con el dato de que Sergio está dormido. En el tipo subjetivo ya adelantamos que se trata de un tipo doloso, entonces podemos decir que José se representa los elementos del tipo objetivo y por tanto se está argumentando o sosteniendo el dolo. José sabe que está disparando sobre una persona dormida sin posibilidad para defenderse, por lo tanto se está confirmando la existencia de conocimiento y representación suficiente sobre los elementos del tipo penal en cuestión, el homicidio agravado por alevosía. Y aquí podemos hacer referencia a cómo el error en la persona es irrelevante, puesto que no se exige un tipo de dolo en específico para argumentar el dolo en esta figura, y por tanto podemos decir que a pesar de que José se confundió en la persona, esto no afecta a su representación de la conducta que estaba realizando. Es decir, a pesar de no saber sobre quién disparaba, sí sabía que lo estaba haciendo sobre una persona. En la antijuricidad vamos a tener que analizar la existencia de causas de justificación objetiva y subjetivamente, que en este caso no existe. En la culpabilidad analizamos la imputabilidad, el conocimiento potencial del injusto y la libertad de determinación. En este caso, José es capaz de comprender la criminalidad del acto. Matar a Sergio no constituía un caso de estado de necesidad exculpante y no existe ningún tipo de error de prohibición. Por lo tanto, a modo de resumen, siempre es bueno aclarar cuál es la imputación que finalmente realizamos. Y en este caso podemos decir que José es responsable penalmente por ser autor del delito de homicidio agravado por alevosía conforme los artículos 80, inciso 2 y 45 del Código Penal. Esta sería la forma adecuada, sintética, completa y coherente de resolver un caso penal. De nuevo, algunas aclaraciones. Estas instrucciones que te di para resolver el caso son generales y se pueden aplicar a todos los casos penales de la parte general y de la parte especial. Ahora bien, el ejemplo y las instrucciones particulares sí son para casos de delitos activos y dolosos, y solamente de la parte especial, porque el análisis es diferente. Si vos necesitas un análisis con instrucciones para analizar un caso de la parte general, déjamelo en los comentarios y vamos a ir trabajándolo a lo largo de diferentes videos, porque son temas un poco más largos, y si necesitas analizar o comprender la parte de la estructura omisiva o de los delitos culposos, déjamelo también en los comentarios para ver si te interesa poder trabajar eso. Hasta acá llegó el video de hoy. Si te sirvió, deja tu me gusta y compartilo para que llegue a más personas. Y por acá te dejo las otras redes sociales del canal en las cuales semanalmente subo contenido referido al derecho penal, de la parte general y especial, también de la parte procesal y un poco de litigación oral penal. Todo esto para que puedas profundizar y que lo puedas implementar, ya sea en el estudio o en el ejercicio de la profesión. Nos vemos en el próximo video.